Ok, continuando con el curso de Oracle, el día de hoy vamos a estar viendo lo que son tipos de datos. Para ello vamos a abrir la conexión con, eh, con la conexión de Java que habíamos creado anteriormente, o dependiendo de cómo le hayan creado la conexión dentro de Java a ustedes. Estos tipos de datos, yo por cuestiones de tiempo ya tengo estructurado esto. ¿Sí? A eso se le llama una secuencia. Declaramos las variables, empieza la secuencia y aquí termina la secuencia. ¿Ok? Esto es una secuencia. Para que esto me permita imprimir en una línea, nosotros decimos que al servidor que me lo habilite lo que es las salidas. ¿Sí? Entonces nosotros ya podemos observar datos que nos va a imprimir aquí dentro de la consola. En este caso nosotros vamos a empezar a ver lo que son de tipos de datos de carácter, perdón. Los tipos de datos de carácter, y estos tipos de carácter nosotros los vamos a encontrar como char, nchar, nvarchar2, varchar2, long rab y long rab. ¿Ok? Todos estos son tipos de datos de carácter. Entonces, para ello, char, nosotros le indicamos a la variable de char con este tipo de dato que es char, cuántos datos queremos que se puedan escribir. En el caso de que uno escriba el número 1, únicamente estaríamos aceptando un tipo de dato, ¿verdad? Únicamente un carácter. Sin embargo, si yo coloco 1, me estaría dando error porque no tenemos permiso hasta 2 caracteres, únicamente de un carácter. Tenemos en char, al igual le colocamos lo que es el tamaño que va a tener este, ¿sí? O ya sea que lo podemos dejar con un límite indefinido. Pero ¿por qué? Si lo podemos dejar, aquí vamos a la pregunta. Si nosotros podemos llegar a dejar el tipo de dato indefinido, cosa que se puede, eh, ¿estaría bien o estaría mal? Bueno, todo va a depender de cómo nosotros necesitemos este tipo de dato. Ya que nosotros en la base de datos, si nosotros no definimos una cierta cantidad, el usuario puede llegar a escribir unas 1000 líneas de comentario, y en este caso estaría muy mal visto por esa parte y no tendría un límite. Entonces estaría ocupando información o en espacio en memoria que la verdad se necesita para otras cosas, ¿verdad? Entonces por eso es recomendable ponerle límites a las cosas. En el caso de nchar también nos permite tipo de caracteres. Esta es la forma de asignación en lo que es las bases de datos de Oracle, ¿verdad? Es una instrucción SQL por medio de una instrucción de SQL, ¿verdad? De secuencias de PL, SQL. Entonces, nosotros encontramos aquí que estamos asignando el signo de porcentual a lo que es esta variable, y nosotros la imprimimos por medio de un dbms-output.putline y escribimos el comentario, ¿verdad? De esta manera se escriben bueno, no es un comentario, es un mensaje. Se escribe de esta manera con comillas simples. En la programación, como en Java, como en Python, se escriben comillas dobles, ¿sí? Pero en la base de datos se escribe comillas simples para lo que viene siendo texto. Y concatenamos con estos dos signos, ¿sí? Con los signos de OR. Entonces, colocamos el nombre de la variable y de esa manera nosotros imprimimos en pantalla el dato. Ejecutamos y se pueden dar cuenta que se ejecuta correctamente. Entonces, ya tenemos esto nosotros en cuenta. Vamos a ver lo que es nvarchar, y cada uno, bueno, cabe recalcar que cada uno de estos datos tiene subdivisiones, ¿sí? Porque para char tenemos capacidades de 2000 bytes, para nchar tenemos la misma capacidad que char. Sin embargo, este está orientado más a formatos Unicode.
En este caso le colocamos un límite de 6 espacios. Si yo le colocara otra letra, incrementaría. Si yo ejecuto esto, me tiraría error, porque no tiene la instrucción para más. Aquí está el error. ¿Y por qué? Porque no tenemos capacidad de ingresar más de 6 datos. Aquí tenemos la restricción de 6. Entonces, L es 1, I es otro, van 3 con la M, 4, 5, 6 con el 2. ¿Sí? Entonces es un límite que nosotros le colocamos. Entonces, si queremos que una persona nos llegue a colocar un límite en su comentario de 100 palabras o 100 letras, en este caso 100 caracteres, contando con espacios, correcto. Entonces estaríamos colocando aquí el límite, ¿sí? De esta manera. Entonces ya arreglado, nosotros volvemos a ejecutar esto de aquí. Y ya tenemos otra vez la secuencia. Ok, entonces ya sabemos que char tiene 2000 bytes, capacidad de guardar caracteres de 2000 bytes. Tenemos nchar que es similar a char, pero estos van orientados a formatos Unicode, ¿verdad? Y también tenemos lo que es nvarchar2, que es similar a lo que es varchar2. Y varchar2 es el tipo de carácter. Perdonen aquí. Varchar2. Me voy a ejecutar. Ok, varchar2 es igual a 4000 bytes. Entonces, para lo que es nvarchar2 es similar a varchar2, entonces tienen un límite de 4000 bytes, ¿sí? Ambos tienen un límite de 4000 bytes. Ahora, para lo que es long, son para archivos ya pesados. La verdad es que long es un tipo de dato el cual se le puede asignar hasta 20 gigas de información. También tenemos lo que es RAV. A RAV le podemos ingresar hasta 2000 bytes en pura información, pura data. Vamos a dejarle espacio aquí, okay, para que se pueda imprimir. ¿Sí? Entonces, ya tenemos que, ya vimos que lo que es long nos permite la capacidad de guardar hasta 20 gigas. Entonces, no vamos a utilizar long para lo que es un nombre, porque no tiene sentido. No vamos a ingresar un nombre que pese 20 gigas. Es algo que puede llegar a pasar, porque siempre puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Pero normalmente, y casi siempre, o siempre, por decirlo así, utilizamos lo que es varchar. Y le colocamos un límite de 30 letras nada más entre los dos nombres, o ya sea para solo un nombre, colocarle nada más un límite de 20 letras. Entonces, teniendo esto en cuenta, tenemos que RAV aguarda 2000 bytes, lo que es varchar2 es similar a lo que es long, pero el long es recomendable para datos de tipo club o nclub, ¿sí? Estos tipos de datos podríamos decir que son tipos de datos pesados. En este caso, por ejemplo, la palabra de hola, con esta forma de castearla. ¿Y qué es castear? Castear es transformarla, ¿sí? Hacerle como una conversión de la palabra en un formato que se pueda guardar dentro del long RAV. Entonces el formato en que se guardó es 48 4F4C41, es esta palabra, ¿sí? Se guarda por medio de un formato y nosotros la imprimimos. Entonces de esa manera funciona esto. Ahora vamos a pasar a ver lo que son tipos numéricos dentro de Oracle. Dentro de Oracle nosotros tenemos tipos de datos numéricos. Entre estos tenemos number, binary, float, binary double, ¿sí? Entonces, aquí colocamos lo que es que number permite la capacidad de números enteros y cantidad de decimales, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos 2, ¿sí? Si nosotros le colocamos un 19,
y ejecutamos esta instrucción, nos va a decir que no se puede. ¿Por qué? Por lo mismo que 1, cuando nosotros le ingresamos 1 de ese lado, tira error. Ahorita les voy a explicar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Cuando nosotros le ingresamos el número 1, ahora tira 19 y es correcto. Ok, vamos a bajar. Ok, ahí estamos. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué se da? Bueno, cuando nosotros colocamos 1, 1 resta a 2. Entonces se quedaría con únicamente la posición de 1 aquí. Entonces 19 no se aceptaría, sería 9 a la hora de tener así. Y el 1 también afecta de este lado al 24, que únicamente permita de este lado tener un 2. Entonces, a la hora de tener decimales, nosotros vamos a correr otra vez el script. Únicamente nos aparecería 9.2 y 9.2 en vez de 9.24 nosotros le habíamos colocado 24, pero por la posición 1 nos permitiría únicamente el primer decimal que aparecería. En este caso 4 no se tomaría porque es el segundo decimal que aparecería dentro de lo que son las variables de number. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a pasar a ver binary float. Binary float es lo mismo o básicamente igual a double. ¿Y qué son esos de float? Cuando nosotros miramos programación, float es un tipo de decimal, ¿sí? Es un tipo de datos decimales, pero estos van especificados en la base de datos para lo que son 5, lo que es float. Aquí se me olvidó colocar float y abajo es double. Ok, así los identificamos. Ejecuto. Ok, entonces, para lo que es float, permite de 5 a 4 bytes del lado, bueno, 5 bytes del lado derecho, bueno, izquierdo, perdón, y 4 del lado derecho. Ahora sí. Entonces, ya sea en la posición negativa o sea números positivos o negativos, ¿sí? Entonces, teniendo esto en cuenta, con 6 dígitos de precisión, a eso se refiere. ¿Y qué son esos 6 dígitos de precisión? Si nosotros hacemos la división de 4 dividido 10, si se dan cuenta aparece 0, 0 y 0, 0 y permite los otros, este 0 de acá, que en base a lo que es la notación científica. Esto ya pasa a ser notación científica, pero lo muestra de esa manera porque no puede mostrar más datos más allá. Sin embargo, tenemos el otro tipo de dato que es double. ¿Y qué tiene de double de diferencia? Que este permite mayor precisión. ¿Por qué? Porque nos permite hasta 13 dígitos de precisión después del punto decimal. Nosotros podemos ver más dígitos que lo que es float. Esa es la diferencia que se tiene. No es cosa de otro mundo. También viene siendo para 8 bytes, 9 bytes, ¿sí? Entonces, si ustedes necesitan realizar alguna tabla que necesite el tipo de dato de bastante precisión, podríamos, para lo que es digamos, un sistema contable, podríamos utilizar double, porque el double nos permitiría más puntual lo que viene siendo estos tipos de datos, ¿sí? En ese caso podríamos utilizar ese tipo de sistema. Entonces, pasamos a ver lo que es fecha y hora. En fecha y hora nosotros encontramos los tipos de datos de time, timestamp with time zone, interval year 4, to month, interval date 2, to second, ¿sí? Entonces son intervalos, al final estos son intervalos, ¿sí? Pero vamos a empezar a ver lo que es date, ¿sí? Vamos a ejecutar el script. Ok. Una vez ejecutado, vamos a empezar a explicar. Empezamos con lo que es date. Utilizamos la palabra reservada current date.
¿Y qué es current date? Es la fecha actual, ¿sí? Entonces la fecha actual es el 15 del 04 del 2020, ¿sí? Entonces, el tipo de date únicamente guarda fechas, ¿sí? Fechas. Sin embargo, tenemos otro tipo de datos que son timestamp. ¿Y qué es timestamp? Pues no, timestamp nos guarda lo que es tanto la fecha como la hora en que este se creó con la cierta cantidad de milisegundos y la, la jornada que está, si es en la mañana o es en la tarde, ¿verdad? Si es AM o es PM. Entonces, tenemos time stamped with the time zone, ¿sí? Esa es otra. Y este nos permite nosotros mandar a traer lo que es la fecha. Bueno, guardar, perdón. He estado diciendo mandar a traer, pero no es ir a traer. A la hora de traer, para mandar a traer la fecha que se representa dentro de la computadora actual, es con estos comandos, perdone. Bueno, con esta sintaxis, estas palabras reservadas, existen timestamp. Sin embargo, no es que lo mando a traer, ¿sí? Entonces, estos son tipos de datos que almacenan este tipo de datos que es fecha, hora, la jornada, ¿verdad? Si es en la mañana o en la tarde, y la zona en que se encuentra en el país. Entonces, para los países de Latinoamérica sería menos las 6 horas. Cabe recalcar que no en todos los países de Latinoamérica, solo en algunos aparecería. Si son de algún otro lugar, pues les aparecería el tipo de zona, ¿verdad? Porque cada país, cada región tiene su propio horario de zona. Entonces, continuando, tenemos lo que son intervalos por años, de entre 4 a meses, ¿sí? Y lo que le pasamos el dato del año. Entonces, este nos haría lo que son como incrementos de entre 4, lo que es el signo más, que nos muestra o nos está representando este de acá, esta partecita, que son intervalos que se tienen dentro del año presente. Por ejemplo, puedo colocar aquí current date, y en current date yo ya vuelvo a ejecutar esto de acá. Ejecutamos. Bueno, aquí me tiro error porque no se le puede ingresar de esa manera directamente. Entonces vamos a correr otra vez el script junto con lo que viene siendo las instrucciones anteriores, ¿sí? Entonces únicamente nosotros podemos ingresar hasta lo que son el año y el mes, ¿sí? Si se dan cuenta. En cambio, cuando yo ya pasé a lo que es días, estaba tirando error. Y aquí me dice que es inválido. ¿Por qué? Porque nosotros estamos especificando el intervalo y el intervalo es por años a meses, ¿sí? Sin embargo, aquí no entran los días, únicamente especificamos año y mes. Entonces tenemos también por lo que son segundos, en este caso el intervalo de 2 días a 2 segundos, en este caso sería con 30, ¿verdad? Con 30. Con 44 segundos, perdón. Con 44 segundos vamos a ejecutar y vamos a ver aquí, ¿sí? El intervalo de 2 días con lo que es cada segundo y nos aparecería lo siguiente. También tenemos, continuando, tenemos otro tipo de datos que son los tipos de datos de objetos grandes. Aquí es cuando empezamos a ver cuando creamos sistemas que necesitan almacenar imágenes como fotos de personas, por ejemplo, si necesitamos almacenar algún archivo que nos suba de una empresa, por ejemplo, o ya sea, pónganse a ver de esta manera. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, ahorita que se vive la situación del coronavirus, muchas personas trabajan con lo que es la herramienta de Zoom. Y Zoom te permite grabar y subir automáticamente a un sistema la grabación. Sin embargo, esta grabación puede llegar a pesar, digamos, 4 GB alrededor
5, 6, 7. Entonces, esto se va almacenando por medio de una variable. Bueno, no de una variable, sino que de un tipo de, ya sea file, que son archivos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí especificamos hasta 4 GB para almacenar documentos. En este caso, hojas de cálculo, documentos de procesamiento de texto, imágenes, video y audio, ¿verdad? Hasta 4 GB, si se dan cuenta. Entonces, se podría utilizar lo que es bfile. Para lo que es bblob, 4 GB de información, además que se puede para almacenar información de texto plano grande. Blob se ha utilizado normalmente para lo que son guardar información. Podemos llegar a guardar información como imágenes. En este caso, sería mejor utilizar lo que es bfile para guardar imágenes. También tenemos lo que es el log y aquí me confundí, que el tipo de datos de ese blog, que en este caso sería blog, en una NLS, es un conjunto de caracteres de code de varios bytes, ¿sí? Al final estos son 4 GB, 4 GB, 4 GB, y que ya habíamos hablado al principio que bueno, lo que es long wrap, perdón, aquí long wrap, long permitiría guardar datos tanto como clog como nslog, ¿sí? Que son 4 GB. Entonces, ya vimos lo que son estos tipos de datos. Al final, nsblob es casi lo mismo que clob, ¿sí? Entonces, ya vimos esos tipos de datos. Al final, tenemos el último tipo de datos que se maneja en Oracle, que sería la dirección de bytes que se utiliza para esto. Dirección de 10 bytes en fila de una base de datos, la información suficiente que codifica un Robin. Es para más que todo para codificación de información. Entonces, más que todo cabe recalcar que dependiendo de qué estamos trabajando nosotros en base de datos, vamos a utilizar cierto tipo de datos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo más adelante vamos a ver lo que es la creación de tablas, yo voy a tener un formato algo pequeño, pero con eso vamos a trabajar todo lo que necesitamos saber. Entonces, si yo coloco precio, a precio no lo voy a colocar como number, ¿sí? Porque, o sea, a pesar de que number, perdón, aquí no, aquí está, number me permite decimales, yo estaría utilizando lo que sería mejor y más factible un float, ¿sí? Que ya me maneja y está concretamente para eso, ¿sí? Ya sea un float, ya sea para, digamos, un sistema contable como habíamos hablado anteriormente, un double, para que sea mucho más preciso esto, ¿sí? Para lo que es el nombre de una persona, en el varchar le colocamos la cantidad de datos que le vamos a colocar, o varchar dependiendo de qué tantos datos, si son demasiados o no. Entonces, dependiendo de ello, nosotros vamos a utilizar los datos. Tenemos log, char, etcétera. Y vamos a guardar información como archivos, imágenes, guardamos con los tipos de datos bfile, blob, cblob y nslog, ¿sí? Y si necesitamos guardar fechas de nacimiento, hora, en caso de hacer un sistema para turnos, etcétera, podemos colocar lo que es timestamp, ¿sí? Que nos permitiría guardar tanto la fecha como la hora. Entonces, esto sería por parte de lo que son tipos de datos que se manejan dentro de Java. Y en el siguiente tutorial estaríamos viendo, no sé si estoy mal, la creación de tablas.